Buenas noches. Presento el ensayo Semejanzas entre gobiernos autoritarios, Leguía y Fujimori, que dificultaron la formación de una ciudadanía colectiva. Bien, la ciudadanía requiere de algunos términos como identidad, democracia, convivencia, que buscan la paz y el bienestar común, entre las más importantes cualidades, ya que la comunidad participa en representación de sí misma, ¿no? Como una colectividad que se basa en el respeto de sus integrantes, ¿no? Entonces la ciudadanía vendría a ser ese grado de interacción comunitaria y de proactividad a la defensa de los asuntos comunes que exhibe este colectivo. Bien, este concepto se ha logrado a través de nuestra historia, donde nuestra sociedad se caracteriza porque desde inicios de la República se intentó la construcción de una identidad que nos una como nación, aunque también existían otros aspectos que fueron priorizados y que no permitieron esta construcción de ciudadanía en democracia, ¿no? Y que ha conllevado a la actual sociedad peruana que, según González, nos menciona la sociedad más multicultural que pluralista, donde se practica la discriminación étnico-racial con tintes claramente racistas. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que así como la desigualdad, la injusticia y el desarrollo económico desequilibrado y propenso a la crisis recurrente, ¿no? Ha sido una constante en algunos o en la mayoría de los gobiernos que se han desarrollado. Tal vez esto más se ha visto profundizado en aquellos gobiernos inestables, donde se implantó la dictadura, siendo casos de Leguía y de Fujimori, ¿no? Si bien cada cual tiene sus propias características, ambos iniciaron con promesas de posibilidad de la formación de una nueva o una verdadera ciudadanía. En el caso de Leguía, pues prometió una patria nueva, y en el caso de Fujimori, con su lema honradez, tecnología y trabajo, que crearon muchas expectativas, pero luego devinieron en golpes de Estado. Esta, digamos, es la mayor similitud entre estos gobiernos y que ha llevado pues a nuestra sociedad al inevitable caos y crisis que hicieron casi imposible que esta ciudadanía colectiva logre consolidarse. Bien, en el caso de Leguía, este prometía prosperidad, modernidad durante los 11 años que duró la Patria Nueva, y trató de no continuar o de desligarse, ¿no?, de aquella sociedad tradicional, de la aristocracia que se vivió antes de su gobierno, y tuvo un mayor progreso en el ámbito urbanístico, especialmente en Lima y los distritos vecinos, ¿no? Martuchelli nos dice: la Lima de los años 20 es una ciudad preocupada por el espacio público, los árboles y el arte urbano, modernizándose así la capital. Si bien se atendió a este crecimiento de zonas urbanas durante la época, ¿no?, existió también, digamos, la otra cara de la ciudad, ¿no?, donde el mismo Martuchelli nos señala que muchos limeños seguían habitando en viviendas populares, ya fueran antiguas casas subdivididas o callejones construidos de modo insalubre. Esto entonces también marca una desigualdad entre los ciudadanos que se encontraban tugurizados, ¿no? Y al final del gobierno también se pudo visualizar que esta tensión no se dio en ciudades que se encuentran al interior del país. Asimismo, la Constitución de 1920, que fue aprobada por la Asamblea Constitucional, evidenciaba privilegios para el presidente,
ya pues que la intención era perpetuarse en el cargo. También se dio la ley de conscripción vial y la ley de patronato de la raza indígena. Ambos resultaron adversos a quienes realmente debieron ser los beneficiarios, ¿no? El primero fue un medio de explotación al indígena a trabajos forzados gratuitos. Y en el caso del segundo, se dice que se realizaron investigaciones para frenar abusos de los hacendados, autoridades civiles, eclesiásticas incluso, pero al volver los indígenas a su lugar de origen, fueron doblemente vejados por aquellos de quienes se habían quejado, ¿no? Esto lo señala Guerra en su obra de 1989. Entonces, este desarrollo y construcción de una ciudadanía peruana que prometía la patria nueva se dejó de lado por intereses presidenciales. En el caso de Fujimori, su gobierno duró de 1990 al 2000. El contexto en que se desarrolló estuvo, si bien cargado de la violencia heredada de los años 80, ¿no? También había una marcada desigualdad y pobreza, ya que eran consecuencias de la hiperinflación del gobierno anterior, y la población pues requería que se atiendan las necesidades básicas, ¿no? Asimismo, esta campaña de Fujimori fue muy ingeniosa, pues ofrecía justamente lo que el pueblo anhelaba, ¿no? Logrando pues así la victoria sobre un reconocidísimo Mario Vargas Llosa, que también, digamos, al igual que Leguía, al poco tiempo de haber sido elegido, Fujimori en el 92 instaura una dictadura, ¿no? A través del golpe de Estado. También llamó a elecciones de un Congreso Constituyente Democrático y se logra cambiar la Constitución en 1993, que es la que nos rige hasta la actualidad. Y también esta Constitución era pues a medida del presidente, pues eran sus intereses de poder las que se privilegiaron, al igual que Leguía, ¿no? Perpetuarse en el cargo. Este hecho tal vez de un presidente que imponga mano dura, ¿no? Por el pueblo, digamos que en un inicio fue aceptado, ¿no? Pero, ¿qué pasó durante este largo periodo, ¿no? Si bien Fujimori tuvo un éxito inicial con hacerle frente a estos movimientos terroristas, ¿no? Que aparecieron en los 90, ¿no? También hubo algunos hechos que no lo favorecieron, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones económicas, porque se afectaron mucho a los trabajadores, creándose un mayor desempleo, ¿no? Entonces es que este fomento de ciudadanía era, en los años 90, era desalentador, se puede decir, ¿no? Porque la democracia ya retrocedió ante una dictadura, no había exactamente un Estado de Derecho, estaba quebrantado por los abusos cometidos por el Ejecutivo, había una ausencia de control parlamentario, la corrupción se apoderó de los sistemas estatales, y las Fuerzas Armadas también participaron en este gobierno dictador, ¿no? Se decía que había un triunvirato, ¿no? Fujimori, Vladimiro Montesinos y Hermosa Ríos, que representaba las Fuerzas Armadas. Es así que crece pues el descrédito también de los partidos políticos antiguos, y esta violación a los derechos humanos, tanto por los grupos terroristas como por aquellos grupos militares o paramilitares que también existieron, y el incremento del narcotráfico, el incremento del
desempleo, la pobreza que cada vez se agudizaba más, entre otras, fueron las que limitaron la participación de los ciudadanos en un Estado de Derecho. Estas condiciones también fueron las que llevaron al fin del gobierno de Fujimori, y es así como el de Japón es que renuncia, dejando a nuestro país sumido en crisis y en un caos políticos. Bien, entre las conclusiones podemos mencionar que en el Perú existen una serie de problemas que por historia han contribuido a que la ciudadanía no se consolide. Por ejemplo, la identidad nacional, ¿no? Que desde inicios de la República se hizo difícil ante las diferentes naciones o culturas que existen en nuestro territorio y cuyas diferencias lamentablemente se han acrecentado mucho más al transcurrir los tiempos, ¿no? Entre los aspectos en común de los gobiernos de Leguía y Fujimori podríamos señalar de que ambos accedieron a un primer mandato presidencial siguiendo pues los procedimientos que indica la Constitución. Fueron elegidos con el voto popular, pero también ambos alteraron ese orden constitucional para promulgar una constitución a su medida y que sean reelegidos de manera inmediata. Ambos también vulneraron su propia constitución por un intento de continuar en el poder. La duración de sus mandatos también se asemeja en cuanto al tiempo, ¿no? En América Latina se señala que el populismo y la demagogia han sido características de gobiernos totalitarios y el Perú no está libre de ello, ¿no? En el último siglo se han visto que estos regímenes políticos autoritarios y populistas se anidaron y crecieron en nuestra cultura popular y siempre se caracterizaron por ser patrimonialistas, clientelar, tomando distancia de lo que realmente se entiende por cultura política ciudadana. Esto nos menciona Gallardo en su obra del 2009. Y también podemos decir que en estos regímenes caracterizados por la dictadura de Leguía y de Fujimori es que se fueron ampliando más estas desigualdades de nuestra sociedad. No existía un Estado de Derecho, no existía la democracia, la corrupción campeaba, entre otros que no hicieron posible que este fomento de la ciudadanía se pueda concretizar como un colectivo organizado con identidad nacional, que es la que aún nos hace falta. Gracias.